Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Santiago Gómez, Jimena Rojas, Lina Marcela Ruiz, Gloria Gámez y Cassandra Arroyo, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del programa de la licenciatura en Etnoeducación. Hoy les vamos a hablar un poco sobre los modelos pedagógicos que actualmente se están utilizando en nuestro país, Colombia, y del modelo pedagógico o la pedagogía que nosotros quisiéramos que se empleara en nuestro país. Pero antes de iniciar debemos saber qué es un modelo pedagógico. A ver, recordemos, el modelo pedagógico es aquel proceso, aquel camino que le indica al docente cómo va a ser la formación y el desarrollo de sus estudiantes durante una clase, durante un año lectivo y hacia qué va encaminado una escuela. Además de eso, también debemos recordar que nosotros vivimos en un país diverso. ¿Qué significa esto? Que no todos somos iguales. Aunque vivimos en un mismo país, existen muchas diferencias. La diversidad en nuestro país es algo que día a día lo vemos. Existen varias clases de diversidad, diversidad cultural, religiosa, económica. Y la diversidad cultural es cuando existen diferentes culturas en un mismo país o en un mismo lugar. Es un conjunto de cosas distintas, ¿cierto? En este caso, tocaremos la diversidad cultural. La diversidad cultural, ya como anteriormente lo dije, es la existencia de diferentes culturas o diferentes grupos en nuestro país o en cualquier lugar. Bueno, y por eso nuestro país tiene una gran diversidad étnica. A ver, pero ¿y qué es una etnia? Bueno, una etnia es el conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente ellos a una misma comunidad lingüística y cultural. A ver, ese conjunto de personas comparten una misma raza, una misma comunidad lingüística y cultural. Listo, ellos son un conjunto, pero viven dentro del macro conjunto de todo nuestro país. Entonces, ellos algunas veces no hablan igual que nosotros, no tienen las mismas costumbres, no tienen los mismos pensamientos religiosos que nosotros, pero eso es respetado, porque así lo dice en las normas constitucionales de nuestro país. Es decir, somos un país inclusivo. Bueno, y así como también podemos hablar de diversidad de culturas, podemos hablar de diversidad de formas de enseñar y diversidad de formas de aprender. Nuestro país tiene muchas escuelas y cada una de esas escuelas tiene formas distintas de enseñar a sus estudiantes. Tiene formas distintas de que el maestro pueda impartir sus conocimientos. Y por eso existen variedad de modelos pedagógicos aquí en nuestro país. A pesar de que tenemos esta diversidad cultural, algunas escuelas, de hecho, escuelas donde se cuentan con etnias o grupos indígenas están impartiendo una educación tradicional. ¿Qué quiere decir esto? El maestro es el centro del aprendizaje. El maestro imparte simplemente sus conocimientos y se olvida que él debe enseñarle a una comunidad desde dónde son sus raíces, sus costumbres y cómo va siendo la forma de poder sobrevivir e interactuar con las personas que tiene a su alrededor. Resulta que esta educación tradicional conlleva a que los grupos étnicos, a que todas estas comunidades vayan perdiendo su esencia, su misma esencia, y de que de pronto algunos se aparten de las demás personas. El proceso de inclusividad está quedando solamente en teoría y no en práctica. Mediante el paso por el curso de Orígenes y Fundamentos de la Etnoeducación, pudimos aprender muchas formas de impartir conocimientos. Aprendimos la pedagogía del amor, pedagogía de la maestra Lola y entre ellas la pedagogía de la corridez.
Esta pedagogía de la corridez nos ha llamado mucho la atención, hasta el punto de deducir que deberíamos en todas las escuelas de nuestro país o en su gran mayoría impartir conocimientos basándose en ella. A ver, y es que hemos hecho un recorrido por algunas comunidades, algunos municipios de nuestro país y nos hemos dado cuenta que inclusividad solamente está quedando en teoría. Y aunque estos municipios cuentan con grupos étnicos, estamos apartando su cultura y la forma de impartirle sus conocimientos. Hemos ya pasado por un vistazo por San Andrés de Sotavento, Córdoba, por Sahagún, Córdoba, por Fresno, Tolima, también por Caldas. A ver, además de eso, hemos pasado por Plato Magdalena y nos hemos dado cuenta que las formas de educar en todas estas culturas son distintas, pero que aún no se está haciendo un proceso al 100% de impartir conocimientos a cada cultura dependiendo a donde ellas pertenezcan. Bueno, entonces, devolviéndonos un poco a la pedagogía de la corridez, esta es una pedagogía muy bonita. ¿Por qué? Porque esta pedagogía permite que el maestro enseñe al estudiante a ser creativo, a que tenga los conocimientos esenciales para fortalecerse a sí mismo y a su sociedad. Que el estudiante desarrolle sus habilidades, que realice actividades acorde a sus necesidades y sobre todo poniendo en práctica su creatividad. En esta pedagogía encontramos algo que nos llamó mucho la atención, que fueron las bibliotecas vivas. Las bibliotecas vivas son conocimientos ancestrales que algunas personas, esas personas en las comunidades hay personas que tienen conocimientos ancestrales, ya sea de vivencias que ellos han tenido y se las narran, o de cosas que saben ellos para la subsistencia o para casos de la vida cotidiana y se los imparten a los estudiantes. Es decir, ellos en un tiempo real le explican a los estudiantes de la nueva era cómo era su vida antigua, cómo podían subsistir y les enseñan de hecho hasta elaborar materiales de su cultura. Siendo así, no olvidándose de esos conocimientos ancestrales y de sus raíces y llevando a que el estudiante pueda volver a ir conociendo sus culturas. También dentro de la pedagogía de la corridez nos encontramos con unas bioaulas, de hecho muy llamativas. Las bioaulas le permiten a todos los estudiantes tener un contacto directo con la naturaleza, explorar, manipular, compartir vivencias con los demás, yendo a la naturaleza, al medio que nos está rodeando y utilizando cada uno de los componentes de ella para mejorar nuestra vida cotidiana. Hoy por hoy nos hemos olvidado de las cosas que nos rodean. Muchas veces ya nos conectamos a las tecnologías y olvidamos que el mundo que nos está rodeando nos es de gran ayuda, de que ese mundo que tenemos a nuestro alrededor tiene muchas soluciones a nuestros problemas, pero los chicos de hoy en día y hasta los adultos nos hemos sumergido a la ola tecnológica y hemos olvidado todo lo que nos rodea, la cultura de donde venimos, nuestras raíces, hasta el punto de avergonzarnos. Entonces nosotros pensamos que la pedagogía de la corridez es la pedagogía que deberíamos estar impartiendo en su mayoría en nuestro país. Esta pedagogía pues también nos permitimos que se fortalezca con unas leyes de nuestra Constitución Política, de la Ley General de Educación, Ley 115. Entonces nos permitimos enseñarles algunas leyes que pues pueden afianzar un poco más la idea de la pedagogía de la corridez.
En el decreto 804, en su artículo 1, nos habla sobre la educación para grupos étnicos. Dice que el servicio público educativo se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, porque forme académicamente con valencias del conocimiento de sus propias raíces. También en su artículo 3 dice que en las entidades territoriales donde existan asentamientos de comunidades indígenas, negras y o raizales, se deberá incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo una propuesta etnoeducativa para atender a esta población. Y en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, nos señalan las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. De igual forma, en los fines de dicha ley nos habla que cada comunidad debe recibir su educación acorde a donde puede desenvolverse. Muchas gracias.